Estoy seguro en casa, aunque afuera el mundo está tan intranquilo. Mi familia con tu diestra has protegido, ya no hay nada que temer. Estoy seguro en casa, nuestra entrada está marcada con tu sangre. De tu amor no hay nada que pueda alejarme. Buenos días, amada iglesia en la unidad de la fe. Buenos días, amados hermanos. Buenos días a todos. Doy gracias a Dios por la bendición, todas y cada una de las bendiciones recibidas, por la bendición de poder compartir hoy su palabra. Seguimos hablando de la fe, amada iglesia, amados hermanos, amados todos. Hoy vamos a compartir el tema de con fe todo se puede, con fe todo se tiene. Con fe todo se puede, con fe todo se tiene. Vamos directamente a la palabra en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, nueva versión internacional. Dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hermano, todo, absolutamente todo lo que tiene relación con Dios, tiene también relación con la fe. Si nosotros queremos alcanzar la vida eterna en los cielos, tenemos que tener fe. Si queremos conocer a un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de lo visible e invisible, con todos sus atributos, tenemos que tener fe. Si queremos alcanzar sus promesas y sus bendiciones, tenemos que tener fe. Si queremos ser hijos verdaderos y obedientes, tenemos que tener fe. Por eso es tan importante la fe. En la palabra, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 23, nueva versión internacional, dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. Sabemos, hermano precioso, que para poder creer, dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para poder creer en Dios es importante que tengamos fe. No podemos amar a los prójimos si no amamos a Dios, y para ello se necesita fe. Entonces vamos a ver que la fe es uno de los primeros mandamientos de parte de Dios hacia nosotros. Te aclaro, no es el más importante, pero sí uno de los primeros. Dice la palabra en primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13, Reina Valera 1960. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El más importante es el amor. Dice la palabra que puedes dar tu vida por los demás, puedes dar tus bienes por los demás, puedes ayudar al prójimo, puedes hacer todo. Pero si no es por amor, de nada te sirve. Entonces, el más importante es el amor. Pero uno de los primeros mandamientos es fe. Aquí también el orden tiene que ver, dice, la fe, la esperanza y el amor. La fe y esperanza están íntimamente relacionados. Es importante para alcanzar las promesas, para alcanzar ser justos en el nombre de Jesucristo. Para poder ser obedientes también se necesita tener la fe que obra. Ahora, Jesús también lo sabía y lo encontramos en Marcos capítulo 11, versículo 22, Reina Valera 1960, dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Aquí Jesús nos los especifica claramente, que tengamos fe en ¿qué? En Dios. En Dios. Y cuando a él le preguntaron qué es lo que debería hacerse para agradar a Dios, él les volvió a decir en el libro de Juan, capítulo 6, versículos del 28 al 29, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?
Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Entonces se necesita aún fe para poder obedecer a Dios. Para poder hacer la obra, poner en práctica la obra que Él nos ha mandado a hacer, aún allí se necesita también creer en el que Él ha enviado, en su Hijo Jesucristo. Por eso, hermanos, la fe es uno de los tesoros más preciados que debemos aquilatar. La fe, inclusive, dice la palabra que es más valioso que el oro. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7, nueva versión internacional, dice: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Entonces, muchos estamos afanados por obtener cosas materiales, pero debemos verdaderamente estar en la búsqueda constante de una fe verdadera, de una fe fuerte, de una fe madura, de una fe excelente, de una fe perfecta, porque eso es lo que vale mucho más que el oro puro, que el oro refinado. Es nuestra fe lo que verdaderamente debemos buscar atesorar. Ahora, algo que pretende robar esa fe es la duda, la incredulidad. La incredulidad se va a reflejar a través de la duda. Y uno de los ejemplos más claros que tenemos en la palabra, en la Biblia, es Adán y Eva. La serpiente lo que provocó en Eva no fue tanto el convencerlo, sino sembró la confusión. Dios les había manifestado que ellos podían comer de todo árbol que se encontraba en el Edén, pero solo de un árbol no podían comer. Y entonces se acercó la serpiente y le pregunta: ¿es cierto que no pueden comer de los frutos de los árboles, del fruto de los árboles del Edén? Y ella contesta: no, solo de uno no podemos comer. ¿Y qué pasará si comen? Moriremos. Entonces la serpiente dice: no es cierto, no moriréis. Estoy parafraseando, queridos hermanos, iglesia. Ahí la serpiente lo que hizo es sembrar la confusión, meter la duda en la verdad. Lo que había dicho Dios era lo verdadero, pero la serpiente lo que deseaba sembrar en medio del Edén era la confusión, porque la confusión trae el pecado. Entonces, hermano precioso, tenemos que tener mucho cuidado que la duda, la incredulidad no esté revoloteando en nuestras cabezas, porque eso va a traer en tu vida pecado, va a traer en tu vida rebelión, va a traer a tu vida iniquidad. Martín Lutero decía que los pájaros pueden revolotear sobre tu cabeza, pero no le permitas que hagan nido. No permitas que la duda sea sembrada en tu corazón. No permitas que tu vida sea investida, sea llena de la duda o de la incredulidad. Si en tu vida has pensado de que Dios es un Dios injusto, que Dios es un Dios que no te escucha, que no se interesa por ti, que es un Dios que no te habla, inclusive que es mudo porque no habla a ti, que no le interesa nada de tu vida, entonces no cabe la menor duda de que estás afectado por la incredulidad, de que estás afectado o infectado por la duda. La duda es muy mala, porque es a través de la duda que entra la incredulidad, y la incredulidad es todo lo contrario de la fe, ya te lo había dicho. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces,
A través de la incredulidad se peca, a través de la incredulidad se deshonra a Dios, a través de la incredulidad se desconfía en Dios. Así que, hermano precioso, si la duda está en tu vida, tienes que recordar que Dios dice en su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tienes que llevar esa duda, súbelo al monte del Calvario y muéstrale esa cruz donde está crucificado Jesús. ¿Por qué te digo esto? Porque si el Padre fue capaz de darle a su único Hijo, que había sido perfecto, y Cristo estuvo dispuesto a hacerse hombre, a humillarse hasta lo sumo, por el perdón de nuestros pecados, para ser redimidos, comprados de nuevo, y poder tener nuevamente la oportunidad de la eternidad en el cielo, es porque realmente nos aman. Y si ellos fueron capaces, uno de dar su hijo y el otro de dar su vida, es porque tú eres importante para ellos. Entonces, Dios sí te escucha, Dios sí le interesas, a Dios, para Dios sí tú eres importante, hermano precioso. Entonces saca toda incredulidad, saca toda duda que haya en tu corazón. La fe tiene importancia para la vida eterna, hermano precioso, pero también tiene una gran importancia para esta vida terrenal, para la vida presente. La gente sin fe, hermano precioso, es muy fácil que sea derrotado, que sea derrumbado por los problemas. Lo que nos sostiene en medio de la tribulación, lo que nos sostiene en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, en medio de la prueba, en medio de los problemas, lo que nos sostiene verdaderamente y nos fortalece es la fe en Dios, la fe en Cristo Jesús. Isaías capítulo 7, versículo 9, Nueva Versión Internacional, dice: la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. Hermano, está claro, si nosotros no creemos en Dios, no confiamos en Dios, puedes creer en tus fuerzas, puedes creer en tus parientes ricos, en tus jefes, en tus amigos, en tu dinero, en las cosas materiales, pero eso te durará un poco de tiempo o muy poco tiempo o nada. Tarde que temprano vas a ver que eso te va a fallar o pueden fallar. Lo único que no te fallará nunca, lo único que tiene la fuerza para sostener su palabra, sus promesas, el único es que es el omnipotente, el omnipresente, ¿sí? El omnisciente, el todopoderoso, el gran yo soy, es nuestro Dios, es Jehová de los ejércitos. Entonces, hermano, lo único que te afirma y que te permite permanecer firme es la fe en Dios. En Lucas 22:32, Nueva Versión Internacional, dice la palabra: pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tu hermano. Esto se lo decía Jesús a Pedro. Cuando Pedro había dudado, él decía, iba a ser zarandeado por el diablo, Jesús le decía: yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca, para que no falle tu fe, en otras palabras. Es decir, para que perseveres en la fe, para que permanezcas firme en la fe. Permanecer firme en la fe es permanecer firme en Cristo, es permanecer firme en su voluntad, es permanecer firme en sus mandatos, decretos y estatutos. Es permanecer firme en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros y que puso Él en nuestras vidas desde los comienzos de los tiempos. Por eso, con toda certeza, hermano, te puedo decir hoy que la fe es el todo de nosotros. E inclusive te puedo decir que la fe no es algo, la fe es alguien, es Cristo, es Dios mismo. La fe en Dios. La fe es la que nos sostiene en todo. A contrario sensum, podemos decir que sin fe somos derrotados, seremos desmoronados, seremos hechos añicos.
Es la fe lo que permite que como hijos de Dios seamos fuertes, seamos valientes, seamos sabios. ¿Por qué? Porque no confiamos en nosotros, ni en nuestras cosas materiales, ni en las personas, sino confiamos en el que verdaderamente lo es, todo eso, la fuerza, la valentía, la provisión, las promesas, el gran yo soy, el Dios Todopoderoso. En 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, nueva versión internacional, dice: al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Confiemos en todo lo que es Dios, confiemos en toda palabra que sale de la boca de Dios y seremos librados de cualquier amenaza que pueda haber en nuestras vidas, de esta pandemia, de las deudas, de las enfermedades, de todo seremos librados. Pero no solo eso, dice, si obedecemos sus palabras que han dado a través de los profetas, aún allí tendremos éxito, tendremos la provisión que es necesaria para nuestras vidas, para cumplir la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en la vida de cada uno de nosotros. En Salmo 62, versículos 7 y 8, en la nueva versión internacional dice: Dios es mi salvación y mi gloria, es la roca que me fortalece, mi refugio está en Dios, confía siempre en Él, pueblo mío, ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Amén. Dios es nuestro todo. Y aquí el salmista David nos dice: confía siempre en Él. No te dice confía hoy y mañana no, o pasado mañana sí y hoy no. No, sino Él nos dice confía siempre en Él. Y hoy nos lo está diciendo Dios a nuestras vidas. Confiemos siempre en Dios, en las buenas y en las malas, en medio de la paz y en medio de la tormenta. Siempre, en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Confiemos en Él. Él hará. Amén. Hermano, porque la verdad, a la verdad, no hay razón, si tú reflexionas, no hay razón para dudar de Dios, para desconfiar, en otras palabras. No hay razones para desconfiar de Dios. Salmo 22, versículos 4 y 5, nueva versión internacional, dice: en ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste, a ti clamaron y tú los salvaste, se apoyaron en ti y no los defraudaste. Hermano, tú puedes ver la vida de todos estos hombres de fe, los padres de la fe: Abraham, Isaac, Jacob, José, todos los hombres de fe, y vas a ver tú que todo lo que Dios les prometió se cumplió en ellos. Entonces, por eso es importante, dice, la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. No solo vas a conocer a Dios en su gran poderío, en sus atributos, vas a conocer sus promesas, sino vas a conocer también todas las promesas cumplidas a través de nuestros ancestros espirituales, a través de los grandes hombres de fe, a través de esos héroes de la fe. Vas a ver que todas las promesas que se dieron, que Dios dio a ellos, todas y cada una de ellas se cumplieron. ¿Por qué no ha de ser así en nosotros? Solamente la incredulidad, la duda te puede alejar de esas bendiciones, de esas promesas de Dios. Mira, sin fe, tus gigantes y tus problemas te van a destrozar, van a hacer un banquete, un festín contigo. Pero si tú tienes fe, ellos no podrán hacer absolutamente nada. Inclusive tú, con una piedra y una onda, tú los vas a destruir, por muy grande que sea. Sin fe, hermano, vas a encontrar en tu camino muchos problemas. Pero con fe vas a encontrar la mano poderosa de Dios que te va a poder sacar de cada uno de esos problemas.
Sin fe, hermano precioso, vas a tener dudas, vas a tener escasez, vas a tener tú esa conducta de desafío, desaliento en tu vida, vas a tener un estrés, porque vas a querer hacer todas las cosas en tus propias fuerzas, en tu propio yo, a través de lo que tú consideres que es necesario y que te puede sacar del problema. Pero vas a provocar en tu vida un estrés, un desánimo, porque te vas a dar cuenta que eso te puede fallar. Pero con fe, hermano, pero puesta tu mirada en fe, tú le puedes decir a ese monte, muévete, y ese monte se moverá. Hebreos capítulo 4, versículo 14, nueva versión internacional. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Solo en Jesús podemos ser fuertes. Solo en Jesús podemos tener esa fe que va a perseverar en medio de nuestras necesidades. Hermano, si ya caímos en cuenta de que es Dios el que suple todas nuestras necesidades, y ya vimos a través de los antecedentes de la palabra de Dios que todos los héroes de la fe se les fue cubierto las promesas que Dios dio hacia ellos, en otras palabras, tenemos la certeza que lo que promete cumple y que no nos falla. Entonces, ¿en dónde estamos poniendo nuestra fe? Entonces, ¿dónde debemos poner nuestra fe? Acá dice la palabra que nos aferremos a la fe que profesamos. ¿Cuál es la fe que profesamos? Es en Cristo. Por eso dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está la respuesta que tú estabas buscando. Ahí está la respuesta a tus necesidades. Ahí está la respuesta a tus temores. Ahí está la respuesta a tus debilidades. Ahí está la respuesta, hermano precioso. Nos aferremos a nuestra fe. Te decía, la fe no es algo, la fe es alguien, es Jesucristo mismo. Amén. Ahora bien, ten por seguro, hermano precioso, que tu fe será puesta, tarde que temprano, será puesta a prueba. No quiero ser portador de malas noticias, pero hermano, este tiempo de pandemia, este tiempo de coronavirus, nuestra fe está siendo puesta a prueba. Porque es necesario, hermano precioso. Es necesario porque en medio de la prueba nuestro carácter se forja. Es necesario porque en medio de la prueba nuestra fe se acrecenta. Es necesario porque en medio de la prueba vemos la misericordia y la gracia y el infinito amor de Dios sobre nuestras vidas. Es necesaria que nuestra fe sea probado porque a través de ello nosotros podemos alcanzar la fe perfecta. Amén. En Mateo capítulo 15, versículo 5, no te vayas a salir de ahí, Mateo 15, capítulo 15, vamos a ver todos los versículos del 22 hasta el 29, hermano precioso. Ahí vamos viendo el pasaje bíblico de una mujer cananea que tenía un gran problema, un gran pesar en su corazón. Estaba atribulada porque su hija era gravemente atormentada por demonios. Pero vamos a ver, hermano precioso, cómo esta mujer, a través de una fe grande, a través de una fe madura, a través de una fe excelente, podría decir perfecta, alcanza los milagros, alcanza la provisión, alcanza la misericordia, gracia y amor de Dios, porque logra un milagro, alcanza su milagro. Te lo estoy adelantando de una vez el final. Pero no por ello, hermano, no por ello fue fácil, pues. Tuvo que ver que su fe fuese probada, pasara por grandes pruebas.
Vamos a ver la palabra, te invito a que ahí vamos a permanecer en Mateo capítulo 15, versículo 22, y de ahí vamos a seguir leyendo los demás versículos. Dice la palabra en Nueva Versión Internacional: una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Te vuelvo a repetir, era una mujer cananea, que se consideraba extranjera, no era del pueblo de Dios, no era hebrea, no era israelita, no era israelita, era cananea. Se consideraban como extranjeras. Esta mujer dio en gritos, reconocía a Jesús como Señor, como hijo de David. Y lo primero, esta mujer tuvo que enfrentar con muchos problemas, pero una de las cosas son tres actitudes de Jesús que a cualquiera hubiera hecho claudicar, que a cualquiera hubiese provocado en él el desistir de ese milagro, de esa solicitud que hacían a Jesús. Sin embargo, ella perseveró y, como ya te dije, alcanzó su milagro. Tres cosas que hoy nos va a enseñar la palabra, pueden ser más, pero tres cosas hoy nos va a enseñar la palabra. Primero, el silencio de Jesús. El silencio de Jesús. Mira en Mateo capítulo 15, versículo 23, dice, ya leímos que gritaba y decía, Señor, hijo de David. Bueno, a respuesta de esa dice, mira, aquí dice la palabra, 15, 23, Mateo. Jesús no le respondió palabra. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, porque viene tras de nosotros gritando. La mujer pide, clama, grita, Señor, hijo de David. ¿Sí? Pero acá, ¿cuál fue la actitud de Jesús ante ese grito desesperado, ante ese grito de ayuda? ¿Sí? Ante ese grito que decía, ten compasión de mí. No hubo respuesta. O si hubo respuesta, fue silencio, un silencio. Por el contrario, lo único que pudo haber percibido de manera directa a esta mujer fue ese desprecio de los discípulos de Jesús. Ese desprecio de decirle a Jesús, oye, despídelo, viene atrás de nosotros gritándonos, dile que se vaya. Un desprecio. ¿Sí? No sé si eso se te haga familiar. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, hermano, muchos de nosotros, o muchas personas, están orando y no encuentran respuesta de Dios. Encuentran un silencio de parte de Dios. No escuchan que Dios les haya dado respuesta, ni mucho menos escuchan la voz de Dios. No escuchan nada. Y eso hace que desesperen. Eso hace que claudiquen en la oración. Que abandonen su oración. El silencio muchas veces de parte de Dios provoca que el ser humano pierda la fe. Si es que tenía una fe, esa fe era muy pequeña, porque desisten, claudican, dejan de perseverar. ¿Sí? Empezamos a dudar, lo que yo te decía hace rato, empezamos a dudar sobre si verdaderamente Dios nos escucha, si verdaderamente podemos confiar en Dios, si verdaderamente Dios le interesa nuestras vidas. Yo ya te dije, claro que sí le interesas, claro que sí te escucha y claro que sí te va a hablar, pero en los tiempos de Dios, en los tiempos perfectos de Dios. Sin embargo, con esta duda, muchos claudican, ya te dije, abandonan la oración, abandonan su petición, abandonan su clamor. Yo te pregunto, ¿qué hubiese pasado si esa mujer, ante el silencio de Jesús y el desprecio y rechazo de sus discípulos, de Jesús hubiese claudicado, hubiese abandonado su oración, hubiese abandonado
clamor de compasión, hubiese abandonado esa valentía, esa fuerza, hubiese dejado de tener esa valentía, esa fuerza de seguir perseverando en la búsqueda de su milagro. Simplemente la respuesta es clara y sencilla. No hubiese recibido nada, no lo hubiese recibido. Sin embargo, ella perseveró, ella insistió. Aquí quiero hacerte una aclaración. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, Dios es bueno y Él quiere bendecirte. Aquí Jesús guarda silencio, pero no porque no le interesara lo que esta cananea quería, no porque no estuviera escuchando. Yo te pregunto, ¿estaba escuchando? Claro que sí lo escuchó. Una cosa es que no haya dado respuesta y otra cosa muy diferente es que no haya escuchado. Jesús escuchó, pero creo que en realidad lo que estaba pasando por el corazón y la mente de Jesús es probar la fe de esta cananea, probar su fe. En la búsqueda, en esa prueba, su fe también iba a ser acrecentada y su fe también y su carácter iba a ser también formado en perfección. Es decir, que nunca te olvides que la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Aunque en una primera instancia nosotros no lo entendamos, nosotros no lo lleguemos a comprender. Por eso es tan importante la fe. Porque aunque tú no entiendas, aunque tú no comprendas, aunque te sientas mal, tú perseveras. Y vas a alcanzar las promesas de Dios, vas a alcanzar la bendición de Dios, vas a alcanzar el milagro de Dios. Mira, hermano precioso, yo no sé qué estés pasando, pero si hay necesidades en tu vida, si hay temores en tu vida, si hay cosas que tú le estés pidiendo a Dios, vete al trono de la gracia, al trono de la gloria de Dios, y de ahí no te bajes, hasta que Dios no te otorgue sus necesidades. Tú no supla tus necesidades, no te entregue lo que tú estás pidiendo en clamor. Nada más cerciórate una cosa, que sea con fe y que sea conforme a su voluntad. Amén. Ora, porque lo único que puede estorbar a que Dios pueda hacer el milagro en ti es que haya incredulidad o bien que lo que estés pidiendo no sea conforme a su voluntad, que sea conforme a los deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de este mundo. Si es conforme a aquello que verdaderamente va a traer bendición y edificación en tu vida, no te bajes del trono de la gracia hasta que Dios no haya hecho ese milagro. En Lucas capítulo 11, versículo del 8 al 10, Nueva Versión Internacional, dice: les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abre. Amén. Esto le está diciendo a Jesús. La perseverancia en la fe, la perseverancia en el clamor, la perseverancia en la oración trae consigo que se nos dé lo que estamos pidiendo, que encontremos lo que estamos buscando y que se nos abra la puerta que estamos tocando. Es decir, se suplan tus necesidades. Amén. La otra cosa otra actitud con la que se tuvo que enfrentar la cananea, esta mujer cananea, es que Jesús es indiferente ante su petición. Y lo encontramos en Mateo capítulo 15, versículo 24, Nueva Versión Internacional. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. En otras palabras, ¿qué le estaba diciendo? Yo no tengo nada para ti. Yo no fui enviado para los extranjeros. Yo fui enviado para las ovejas perdidas de Israel.
por lo tanto no tengo nada que darte, y tu petición no es procedente. O sea, aquí le estaba diciendo a ella, prácticamente tú eres indigna de recibir lo que estás pidiendo. Esto era verdaderamente ya un knockout para ella. O sea, primero encuentra que no le da ninguna respuesta. Y posteriormente, él lo que le dice en respuesta es, no te puedo dar lo que tú estás pidiendo. Ya se había enfrentado con el silencio de Jesús, con el desprecio de sus discípulos, y ahora se encontraba con una respuesta que era negada. O sea, una petición que les era totalmente negada. Nosotros, cualquiera de nosotros, con esa actitud de Jesús, con esas dos actitudes de Jesús, pudimos haber ya claudicado a nuestra oración, claudicado a nuestra petición. Pero quiero que veas qué actitud asumió la mujer cananea. En Mateo 15:25 dice, la mujer se acercó y arrodillándose delante de él, le suplicó, Señor, ayúdame. Hermano, en ningún momento esta mujer se molestó, o se amargó, o se frustró, o se ofendió. No, para nada. Al contrario, su actitud fue de humillación. Dice aquí que la mujer se acercó. En lugar de alejarse, se acercó más, se arrodilló delante del Señor y le suplicó, dice la palabra, le suplicó, diciéndole, Señor, ayúdame. Ella sabía perfectamente quién era Jesús, pero también, hermano precioso, sabía perfectamente quién era ella. ¿En qué sentido te lo digo? En el sentido de que era indigna de recibir un milagro de Dios, porque, hermano precioso, somos indignos por el pecado que hay en nosotros. Y ella lo sabía, por eso ella no se molestó, no se ofendió, no se amargó, ni claudicó en su oración, en su petición, porque sabía reconocer quién era Jesús, que era el Rey de Reyes, Señor de Señores, que era el único que podía ayudarle y sacarle del problema. Pero aparte de ella, sabía también su exacto estado, su exacto lugar como pecadora. Era extranjera. Ahí lo que representa bíblicamente, espiritualmente, era pecadora. Tenía pecado como lo tenemos todos. Dice que aquel que no dice que no es pecador llama mentiroso a Dios. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos han pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Tener fe, hermanos preciosos, no es negar que seamos pecadores. Tener fe es saber que aún siendo pecadores, Dios dio su Hijo y el Hijo dio su vida para que a través de ellos nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados. Por eso no alcanzamos la salvación por nuestras obras, sino alcanzamos la salvación por gracia, a través de la misericordia e infinito amor de Dios. Y eso lo sabía la cananea. Son principios que a veces olvidamos nosotros. Entramos a la presencia de Dios, hermanos preciosos, con soberbia, con altivez de corazón, queriendo que nos dé respuesta en nuestros tiempos y en nuestras maneras. Nos molestamos con Él si no nos responde. Empezamos a dejar de confiar y empezamos a dudar de Él. No, hermanos, tenemos que entrar con una actitud sumisa, de humillación, de humildad. Porque, hermano, esa es la clase de fe que Dios premia y concede los milagros. Aquella que llega humillándose, aquella que cree en Dios y cree que ella es digna. Tan es así que va y pide, pero no digna en ella en sí, sino en quien se lo está pidiendo. Y que Él, por misericordia, dice, ten compasión de mí. No está alegando, no está exigiendo porque lo merezco. Ten compasión, ten misericordia de mí. Amén. Ahora, quiero que veamos que primero lo siguió y luego llegó y se postró. Primero le gritó pidiéndole y luego se postró orando. Parece sencillo, hermano, pero quiero ver ahí
cómo su fe en ese lapso tan pequeño, en ese diálogo tan pequeño, pero grande en el espíritu. Logro ver ahí cómo una fe que grita de lejos se acrecenta yendo cerca y orando. Se arrodilla y ora y dice: Señor, ayúdame. Cómo el grito se convierte en oración y cómo la lejanía se convierte en cercanía, arrodillándose. Solo en ese lapso, en esos instantes, la fe se había acrecentado. Y no solo se había acrecentado, había habido un acercamiento de lo que era Jesús de lejos y lo que era Jesús de cerca. Se había forjado ya también un carácter, porque de poder salir y darse la media vuelta ante el silencio y desprecio de los discípulos y la negativa de Jesús, ella insistió y se acercó y vio allí el poder de Dios, la misericordia de Dios. Conoció a un Dios más verdadero, más real, más cercano. Amén. Y la tercera actitud de Jesús fue que la respuesta ya, si en la primera respuesta yo no he venido para ustedes, sino he venido para las ovejas perdidas de Israel, ya en la tercera actitud es contundente Jesús y definitivamente le responde. En Mateo 15:26 vemos la respuesta, dice: Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos y echarlo a los perros. No, esto ya era, si la segunda actitud de Jesús era para quedar noqueado, aquí era ya para agarrar un lazo y colgarse, por decirlo de alguna manera, hermanos preciosos. Pero sin embargo, ella no fue así, para ella no fue así. Aquí Jesús le dice: no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Vuelve a ser parte de lo que yo te decía anteriormente. Dice la palabra de Dios que son los perros los que regresen a comer su vómito. Aquí la palabra perros significa pecadores. Y solo la palabra perros era una palabra fuerte. En algunas versiones dice perrillos, pero acá dice perros con toda la exacta dimensión de la palabra. Y ya era para que no solo se diera la vuelta y se molestara y se amargara, sino también para que vociferara maldiciones en contra de Jesús a los cuatro vientos. Pero no fue así. No fue así, porque te vuelvo a repetir, conocía su naturaleza pecadora, conocía su estado natural y carnal, y sabía que en sí era indigna de acercarse a Cristo por su pecado, pero creía en la misericordia, conocía a un Dios misericordioso, conocía el amor de Dios, y por eso ella perseveró allí. Y aún allí, mira qué dice ella en Mateo 15:27, sí Señor, sí Señor. No se puso a lloriquear, no se puso a gritar como loca y desesperada, porque a mí no, porque esto acá, si tú dices que es un Dios poderoso. No. Ella tranquila dice: sí Señor, o sea, tienes razón Señor. Soy pecadora, soy perra, soy merecedor de comer del pan de los hijos de Dios. Pero ella dice acá: sí Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella nunca reconoció que el poder estaba en ella. Nunca reconoció que sus obras lo hacían dignas. Ella, por el contrario, consideró que era indigna. Se consideró, válgase la palabra, está duro, pero ella no negó ser perro en el sentido del pecado, de ser pecadora. Pero ella sabía la misericordia de Dios y dice: sí, pero también los perros son dignos, dice aquí: sí Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, hasta los perros pueden comer
de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Quiero que quede y quiero remarcar claramente, Jesús no es porque sea malo, Dios es un Dios bueno. Sin embargo, lo que Dios estaba haciendo acá es forjar un carácter, acrecentar su fe y que ella conociera más a Jesús, más de cerca y lo que conociera más en su exacta dimensión. Al final exclamó Jesús y dijo en Mateo 15:28, mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Aleluya, gloria a Dios. Por Jesús, primeramente por Dios y por esa mujer cananea que hoy nos enseña de lo que es verdaderamente una fe madura, de lo que es verdaderamente confiar en Dios, de saber quién es Jesús para nosotros, quién debe ser Jesús para nosotros, nuestro Señor, pero también es ese Dios grande y misericordioso. Tres cosas quiero sugerirte a través de esta palabra, hermano. Para que esa fe sea acrecentada, para que esa fe no claudique en medio de la tormenta, hoy quiero decirte, hermano precioso, hermana preciosa, iglesia en la unidad de la fe, el que me escucha. Tres consejos o tres sugerencias. La primera es que pasemos más tiempo con Dios. Pasemos más tiempo con Dios. ¿Cómo puedo pasar más tiempo con Dios? A través de la oración, a través de meditar en la palabra de día y de noche, a través del ayuno, a través de las actividades espirituales. Quiero decirte, hermano, quiero agradecerle a Dios por todos aquellos que se han unido a la actividad de la lectura de la palabra que ayer iniciamos leyendo 10 capítulos diarios. Bendigo a Dios, obtuvimos una respuesta mayor de la que verdaderamente yo esperaba, pero siempre Dios nos sorprende y siempre Dios habla a los corazones. Les mando un fuerte abrazo y una felicitación para todos aquellos que aceptaron esta invitación de Dios y los que no lo han hecho, los motivo a que lo hagan. Pasemos más tiempo con Dios. Segundo, aleja la incredulidad o aleja la duda que pueda haber en tu corazón, que pueda haber en nuestras vidas. Tú sabes, hermano, si hay dudas, aléjalo, llévalo, como te decía, metafóricamente hablando, lleva la duda a ver que Cristo está que fue crucificado en una cruz, ¿sí?, por el perdón de nuestros pecados. Aunque Él sabemos que ya no permanece en la cruz, Él está vivo, tenemos un Dios vivo, no un Dios de muerto, ni Dios muerto. Pero mira el sacrificio que Jesús hizo y ahí vas a ver tú si Dios te ama, si Dios te oye, si Dios le interesas. Claro que te oye, claro que te ama, claro que le interesas y claro que te va a dar una respuesta. Pero no claudiques, persevera, saca toda duda y toda incredulidad de tu vida y sigue orando, sigue clamando hasta que no regreses con la victoria en tu mano. Y por último, cree firmemente en las promesas de Dios. Ya vimos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mira qué dice la palabra en Hebreos capítulo 6, versículo 18. Aquí cambia un poco la versión, es palabra de Dios para todos. Dice, hay dos cosas imposibles. Hay dos cosas imposibles. Que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Estas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Amén. Solo dos cosas son imposibles. Que Dios mienta y que Dios no cumpla lo que promete. Amén. Y eso nos debe dar la esperanza y la fortaleza para seguir perseverando en Él, para seguir confiando en Él, para que nuestra esperanza siga en Dios. Amén. Que Dios te bendiga, hermano precioso. Vamos a orar. Padre bendito de la gloria, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús que tengamos una fe que persevera en medio de la tormenta, en medio de la prueba, en medio del fuego, Señor, porque sabemos que el oro se purifica en medio del fuego en el horno, Señor, pero que ese oro sale más refinado, más fino, Señor. Ayúdanos a ser valientes y esforzados, a no tener miedo a entrar en ese medio de la tormenta, en medio de la prueba, Señor, con tal, Padre, que alcancemos el carácter, que alcancemos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Señor. Tal vez muchos nos dé temor y miedo de hablar y orar de esta manera, Padre.
pero tú sabes la carga que podamos soportar. Haz conforme a tu voluntad y conforme a tu amor y tu grande misericordia. Te damos pues, Señor, a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la adoración en el precioso y maravilloso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, les mando un fuertísimo abrazo. Desde la distancia se está acostumbrando, desde este tiempo y lugar. Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Que siempre me cuidarías, que mi